A medida que uno va entrando en un determinado tema que está explicado en las Sagradas Escrituras, va descubriendo cosas nuevas, va descubriendo verdades nuevas, porque todo lo que descubre son verdades a veces que parecen incompatibles unas con las otras, pero que en la revelación de Dios nos confirma la concordancia que tiene una verdad con la otra. Más adelante, en días venideros, trataremos acerca de la unidad de unas congregaciones con otras congregaciones. Trataremos de la unidad del Espíritu, trataremos de la unidad de la fe, marcaremos la diferencia que existe entre la unidad del Espíritu y la unidad de la fe. Pero hoy quisiera anticiparme a esto diciendo que muchas veces yo me he planteado el problema: ¿y cómo va a ser para unirme con otros que piensan de distinta manera que estoy pensando yo y que Dios me ha revelado, y que son doctrinas muy firmes que no las puedo vender a ningún precio, que me las tengo que quedar, son doctrinas fundamentales? ¿Cómo haré? ¿Tendré que renunciar a esas doctrinas fundamentales en bien de la unidad? Y mire, me he dado cuenta que el Señor no me pide nada de esto. No me pide que renuncie a la palabra de Él. Muchos parece que están retaseando el tema de la unidad precisamente por este problema, porque como tenemos que estar juntos y tenemos que aflojar, no podemos tener tensión, sino más bien distensión. Entonces, ¿a qué precio? Y aparentemente, y es lo que pensaba yo y me tenía un poquito confundido en cuanto a esto, decía, yo no puedo vender las verdades fundamentales que estoy teniendo. Y cuando fui al retiro este último de la Falda, retiro que participaron todas las denominaciones, y el tema era precisamente la unidad o la reconciliación y el testimonio, entonces me di cuenta, al escuchar diferentes cosas, diferentes ponencias, diferentes exposiciones de puntos de vista, entonces entendí, como fui con un espíritu, con ganas de dar un paso adelante acerca de la unidad, como fui con este espíritu, el Señor me reveló. A veces el Señor nos revela cosas porque vamos con un espíritu beligerante, pero como yo no fui con ningún espíritu beligerante, sino para tratar de dar pasos positivos acerca de este logro que tenemos que obtener los cristianos como iglesia del Señor, entonces me di cuenta, Dios reveló que sin renunciar a las verdades fundamentales que son tan caras para mí, puedo añadir las verdades que voy escuchando, que no compartía, pero que ahora las puedo añadir sin perjuicio de tener que renunciar a las mías. Es decir, voy creciendo, voy aumentando en conocimiento doctrinal. No es que tengo que vender mi doctrina que aprendí con los hermanos libres, por ejemplo. Yo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo no renegué en ningún momento de lo que me enseñaron los de la denominación a que pertenecía, y pude añadir otra verdad más. Parece ser que a medida que pasa el tiempo uno se enquista en una serie de verdades y dice, ya no voy a salir de estas verdades. Pero lo que el Señor me reveló allí en la Falda, en la provincia de Córdoba, fue precisamente, no tengo ninguna necesidad de despreciar las verdades fundamentales que he aprendido desde el día que me convertí. Al contrario, abro mi corazón para recibir las otras verdades que me faltan. Y de esta manera se logrará no solamente la unidad del Espíritu, sino que se logrará la unidad de la fe. Esto lo trataremos más adelante porque
Ustedes saben muy bien que estamos precisamente tocando el tema de la unidad, pero la unidad entre nosotros primero. Porque, y me alegro de que un pastor en San Nicolás también estuvo diciendo esto ayer precisamente. Si no nos entendemos los de casa, ¿cómo podemos pretender que nos entendamos con los que no estamos familiarizados? Así que en esto pienso que tengo el consenso de todos ustedes, la aprobación de todos ustedes, que antes de amigarme con los vecinos tengo que amigarme con los de mi propia casa, y después, desde la unidad de mi propia casa, voy a hacer la unidad con mis vecinos. Mis vecinos que son queridos, mis vecinos por los cuales no me entiendo, quizás por la medianera, qué sé yo, qué sé cuántos. En las congregaciones de Quilmes puede ser que ocurra esto, en algunas cosas no nos entendemos, pero pretender entendernos en algunas cosas y desentendernos nuestra propia congregación, me parece que es comenzar la casa por el tejado. Vamos a comenzarla por los cimientos, como Dios manda, y vamos a estar unidos, dar pasos de unidad entre nosotros, entre esta congregación, para después podernos unir como ejemplo. Porque si no, cuando pretendamos unirnos con otras congregaciones dirán, ¿y por casa cómo andamos? ¿Y por casa cómo andamos? Una expresión argentina que aprendí hace muchos años cuando llegué a este país. ¿Y por casa cómo andamos? Y para que no nos digan no nos tengan que decir que por casa andamos mal, es necesario que arreglemos primeramente las cosas de casa. ¿Están de acuerdo conmigo? Muévanme la cabeza si están de acuerdo conmigo. Entonces estamos en esto, en estos días estamos en esto y tenemos que lograrlo, mis hermanos. Este es el primer desafío. El primer desafío de la unidad de la Iglesia es ponernos como un solo cuerpo los que estamos conviviendo semana a semana o día tras día en algunos casos, y tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no estamos de acuerdo no podemos andar juntos. Dice la Biblia, ¿cómo andarán juntos dos personas si no estuvieran de acuerdo? Yo quiero andar junto a usted. Y usted quiere andar junto a mí, y usted quiere andar junto con su hermano, y su hermano quiere andar junto con usted. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, pero no poniendo las cartas sobre la mesa, sino con estas tres cosas que yo le dije: ejerciendo humildad, ejerciendo altruismo y ejerciendo sustitución. ¿Se acuerda de ese mensaje? ¿Cuántos se acuerdan? Levanten la mano. Porque es un tema muy serio, un tema que nos hace poner serios cuando no logramos dar pasos, cuando chocamos con nuestro amor propio, cuando chocamos con nuestra propia carnalidad, con nuestro egoísmo. Entonces nos ponemos demasiado serios y hasta de tan serios nos enojamos. Y hasta podemos ser capaces de decir, no, esto no es lo que quiere Dios, yo me voy a otra iglesia porque esto no es lo que quiere Dios. Dios quiere mi independencia, mi privacidad, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que los que les estuve predicando estos días acerca de la humildad, el altruismo y la sustitución, encajaba muy bien con los textos que leímos acerca de esto. Que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Complementando ese texto, quiero leerles otro que está en Filipenses capítulo 2. Y que dice así, capítulo 2 de Filipenses. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos reflejado el estado de humillación del Señor Jesucristo y el estado de exaltación del Señor Jesucristo como consecuencia de haber pasado por el estado de humillación. El estado de humillación partió de la obediencia que tuvo al plan que la Santísima Trinidad había urdido, había pensado y que se estaba poniendo en práctica en el momento en que Jesús vino a la tierra a hacerse hombre en el vientre de la bienaventurada Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Se hizo hombre, sufrió todas las privaciones que los seres humanos podemos sufrir, estuvo compartiendo todos los problemas, viviendo los problemas de los seres humanos y al final, obedeciendo ese plan de la Santísima Trinidad, se fue a la muerte y a la muerte de cruz. La muerte de cruz era declarada como maldición y dice la Biblia que Jesucristo fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y en el madero de la cruz fue colgado el Señor Jesucristo, expiró, murió allí. Pero después de esto vino consecuentemente el estado de exaltación. Por eso él había dicho, porque sabía que lo iba a vivir, había dicho: el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Él vivió la vida humillándose a sí mismo, de tal manera que la profecía del Salmo 22 los indica en la escala zoológica y no en la escala humana, sino que dice la profecía del mismo Señor Jesucristo hecha por David, dice: yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Consecuentemente a esta humillación, a este estado de humillación, viene el estado de exaltación. Y son estas palabras gloriosas que leemos aquí: por lo cual, es decir, por haber sufrido esta humillación, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Sabe qué ocurrirá cuando todos seamos uno? Que vendrá el Señor. En el capítulo 13 de San Marcos explica estos dos estados. Explica el estado de estos dos estados del creyente, similares al del Señor Jesucristo. Explica primeramente la gran tribulación que vendrá en aquellos días finales y después explica en el capítulo 13 de San Marcos
explica la llegada gloriosa, la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo para juzgar a los vivos y a los muertos y para llevarse a su iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, para que se celebre en los cielos las bodas del Cordero. Aleluya, bendito sea el Señor. Cuando ocurre esto, en el versículo 10, en medio de estas dos propuestas, es decir, de estas dos aseveraciones que hace el Señor Jesucristo en el capítulo 13 de Marcos, primero la humillación, la tribulación y después la exaltación de la iglesia con la gloriosa venida del Señor, dice en el versículo 10, en medio de estas dos aseveraciones, de estos dos acontecimientos futuros, dice, pero primero será predicado el Evangelio en todo el mundo. Primero será predicado el Evangelio en todo el mundo. Y aquí dice, para que el mundo crea en ese Evangelio que le vamos a predicar, es necesario que seamos uno. Si no, ya podemos inventar maneras y estrategias y ya podemos inventar de todo e invitar a los mejores predicadores, los más destacados, los más ungidos. Pero hasta que no seamos una sola cosa todos los creyentes, el mundo no va a creer. Así que, pastor, ¿usted cree que todo el mundo será salvo? No dice eso la Biblia. Dice que va a creer, pero hay dos maneras de creer. Hay una manera de creer para salvación, cuando uno se entrega a Jesús, cuando uno confiesa sus pecados, cuando uno reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando uno abre su corazón y lo acepta dentro y se compromete con Él y toma su cruz cada día y le sigue. Esta es una manera de creer, que Jesucristo ha sido enviado. Creo y me apropio de su venida. Creo y me apropio de sus beneficios. Creo y me acopio de su muerte expiatoria. Pero otros van a creer, como dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. Porque van a creer, yo conozco mucha gente que si no cambia, se va a encontrar en una gran dificultad en la eternidad o cuando parta de esta tierra. Que creen que Dios existe, creen que Cristo vino al mundo como Hijo de Dios, que creen que murió por los pecados de la gente. Yo me he encontrado mucha gente, pero no son convertidos, no se han entregado a Jesús, no le han confesado sus pecados. Dicen aquel eslogan tan manido y tan fatal que es, yo no lo necesito porque no le hago mal a nadie. ¿No se ha encontrado usted con personas así? No necesito lo que ustedes necesitan porque a mí sí que me hacen cosas, pero yo no hago mal a nadie, soy pobrecito de mí, soy buenito. Y esto es una verdad dicha por alguien que cree vivir esa verdad. Pero la Biblia dice que todos los seres humanos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que hay dos maneras de creer. Creer para salvación y creer para condenación. Uno es creer y poner fe en el sacrificio de Jesucristo. Y otro es creer pero no poner fe en el sacrificio para mi persona, para mí particularmente. Otros sí, pero yo no lo necesito. Y esto va a ocurrir. Esto el Señor lo previno que va a ocurrir. Por eso a mí me extrañaba cuando decía
que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo pensaba que quería decir que el mundo crea y que todos van a ser creyentes. El mundo crea que tú me enviaste, pero no dice esto, dice que el mundo crea que tú me enviaste, pero no dice que el mundo sea salvo. Porque ya lo aclara allí en Marcos capítulo 16, ya lo aclara allá cuando dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que hay dos clases. Los que serán condenados seguramente creerán que Jesús es el Hijo de Dios. Los demonios lo creen, aquel endemoniado gadareno, aquellos legión de espíritus creían que era el Hijo de Dios, pero ninguno era salvo. Hasta que vino el Señor Jesucristo y salvó la persona, no los demonios. Pero hay gente poseída por el demonio y que no lo deja al demonio, ni el demonio lo deja a él, y va a llegar el día glorioso de la venida del Señor y va a tener que doblar su rodilla. Porque lo que quiere decir el texto del capítulo 17, versículo 20 y 21, quiere decir que todo el mundo creerá que Jesucristo ha sido enviado, pero no que todo el mundo será salvo. Procuremos subir a la nave de salvación, al arca de salvación, porque viene el día glorioso cuando Cristo dice que separará a las ovejas de los cabritos, y unos irán para vida eterna y otros irán para condenación eterna. Pero si tú entras en el arca de salvación que ha provisto Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tú serás una oveja que será salva para vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. ¿Estás deseando ese día que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor? Te conviene ahora aceptar a Jesús, porque si no, en ese día también vas a tener que doblar la rodilla y confesar que Jesús es el Señor, pero lo vas a hacer a la fuerza. Yo cuando he recibido esta luz acerca de que no todo el mundo será salvo, pero que todo el mundo reconocerá que Jesús es el Señor, tengo un panorama que no había tenido hasta ahora de lo que es el infierno. El infierno lo describe las Sagradas Escrituras, un lugar de fuego, del fuego que nunca se apaga, del gusano que nunca muere. Pero entiendo que esto tiene que ser una expresión espiritual. No creo que el Señor se goce en ver gente que está quemándose en una llama y que los gusanos lo están comiendo. Me parece que la expresión espiritual, no estoy diciendo que no sea así, puede ser que sea literal, no sé, no lo discuto. Pero voy a confesarles lo que yo estoy pensando, no estoy hablando ex cátedra, pero lo que yo estoy pensando en estos momentos. Pienso que el sufrimiento mayor del infierno será tener que reconocer que Jesús es el Señor, a la gloria de Dios Padre, y tener que doblar toda rodilla, a regañadientes, rechinando los dientes, tengo a la fuerza y no podrá hacer otra cosa, así como nosotros nos gozaremos alabando al Señor con alegría, con gozo, porque reconoceremos, porque lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado, porque estaremos gozando la promesa que hemos recibido del Señor, y estaremos para siempre bendiciéndolo y gozándonos. Yo decía esta mañana, a veces no nos quisiéramos ir del culto. Lástima que tenemos Papi Pradas que viene con la tijera, pero a veces yo le metería esta tijera entre ceja y ceja, porque el culto está tan lindo que no me movería de allá.
Bueno, yo sé que tengo que cortar con la tijera algunas veces porque sé que usted tiene que levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Pero se imagina en un culto que no tengas que pensar que mañana hay que madrugar. Y que puedas estar siempre con el Señor alabando su santo nombre, bendiciéndole, diciéndole: Señor, te reconozco como Dios, como Señor, a la gloria de Dios Padre, aleluya, aleluya. Es un gozo tremendo esto, diga aleluya, anticípese a bendecirlo, anticípese. Que estamos aquí, estaremos allá arriba. Allá arriba, pero otros estarán abajo de la tierra, que esta es la expresión que dice aquí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es la expresión espiritual del infierno, no quiere decir los mineros, no son los mineros. Son los que estarán en condenación eterna debajo de la tierra y confesarán que Jesús es el Señor. Pero ya no habrá tiempo de arrepentimiento. Se pasaron la vida diciendo: yo soy tan bonito, yo no necesito que se compadezcan de mí. Pero la mayoría de nosotros, aleluya, casi todos los que estamos aquí, casi todos, si hubiera alguno que no, que aproveche hoy, que se deje de macanas, por favor, que se deje de tonterías y acepte a Jesucristo en su corazón, le abra su corazón, le bendiga, diga: Señor, perdona mis pecados, haga un esfuerzo para recordar las cosas malas que ha hecho desde que tiene uso de razón y verá que hay una lista grande. Y entonces el Señor no va a decirle: no, este pecado es demasiado gordo, no te lo puedo perdonar. De ninguna manera. Gordos y flacos, grandes y pequeños, toda maldad es pecado. El que infringiere un punto es culpado de todos. Si tienes muchos, el Señor te los perdonará. Si tienes pocos, el Señor te los perdonará en base de una sincera confesión. Aleluya. Cree en el Señor Jesucristo para vida eterna. No creas demasiado tarde. No creas suficientemente que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Redentor de fulano y de mengano, pero no el Redentor tuyo. Y para que sea el Redentor tuyo, tiene que originarse en ti este arrepentimiento y confesión de pecados. Aleluya. Entrégate a Cristo. Tú que estás escuchando la radio, a lo mejor estás en la cama, te hace bien escuchar esto. Pero atiende las palabras del consejo de un hombre que predica el Evangelio desde hace 48 años. Vale la pena entregarse a Jesús, porque viene el día como un horno de fuego. Aleluya, aleluya. Pero si no somos uno, ¿cuándo llegará este día? Que lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer uno. Lo vamos a hacer primero en esta congregación. Le pone la firma: hágame así, una rúbrica. ¿Es capaz de hacérmela? Así, así. Aleluya. Póngale la firma, el Señor se lo pidió al Padre, se lo va a conceder. Aleluya. Lo vamos a hacer, pero ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo? A lo mejor estamos viviendo muy felices. Yo estoy viviendo muy feliz aquí en la tierra. Estoy dedicado a la obra del Señor, que es lo que me da felicidad desde hace 48 años. Estoy contento, estoy feliz. Pero usted no sabe cómo deseo este día glorioso en que el Señor venga a buscar a la iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Seremos uno? Todos seremos uno. Prométaselo al Señor: Señor, voy a hacer lo que haga falta para ser uno con mi hermano.
humildad, altruismo, sustitución. ¿Cuántos han leído el Sermón del Monte 3 veces como les aconsejé? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un montón. Un montón. Aleluya. ¿Qué le parece? Es dificilillo, ¿no? Poco difícil ponerse a tono con el Sermón del Monte, un poco difícil. Pero si quiere ser uno con su hermano, no le queda otra. No hay otra manera. Sermón del Monte, ¿cuántas cosas dice? Lucas 6:30 no es el Sermón del Monte, pero es el mismo espíritu del Sermón del Monte. Es lo que en Mateo está en el Sermón del Monte. En Lucas capítulo 6, versículo 30, dice: el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿A qué no me dice amén? Aleluya. El que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Mateo 5, Sermón del Monte, 11 y 12. Cuando digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. Cuando digan de todo mal, mintiendo, yo me voy a ir al pastor y le voy a pedir que lo ponga en disciplina. Y me voy a ir con una bronca que si lo agarro lo desarmo. Gozaos y alegraos, que vuestra gracia es grande en los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Parece chino, ¿no? Marcos capítulo 8, versículo 35. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Estoy leyendo la Biblia. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero estamos leyendo bien, seguramente que no estará mal impresa esta Biblia mía. La Biblia es uno de los libros mejor impresos que hay en la tierra, en todos los idiomas. La Biblia es uno de los libros que tiene pocas erratas, poquísimas, casi imperceptibles, algunas versiones ni una sola, que es muy difícil para un libro que no tenga erratas. Está bien impreso, está bien claro. No estamos leyendo al revés, no estamos interponiendo párrafos, es lo que dice claramente. Lucas 18, 14. El que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Y voy a terminar con 3 cosas que hoy suceden y que están entrando en la iglesia. Con un nombre
muy fuerte, convincente, que se llama indiscriminación. Y para que no seamos discriminadores, hay que aceptar 3 cosas sin opinar, porque el mundo moderno nos las ha presentado así. Por ejemplo, la marginación de los homosexuales. El otro día me estuvieron preguntando sobre los jugadores compulsivos, si era una enfermedad como los borrachos, como los alcohólicos. Y yo le contesté, pero con respecto a los homosexuales, nosotros no los discriminamos, la Biblia no los discrimina. La Biblia tampoco dice que son enfermos. La Biblia dice que son pecadores. Y que como ningún pecado va a entrar en la casa de Dios, en el cielo, los homosexuales, a menos que confiesen su pecado y se arrepientan, no van a entrar al reino de los cielos. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Veis versículo 9, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Lo dice así su Biblia más o menos? El Señor no va a condenar a ningún enfermo. El Señor va a condenar a los pecadores que no se han arrepentido. Si en esta tarde algún homosexual o afeminado me está escuchando aquí o en el aire, yo le digo que la Biblia dice que si no cambia, no heredará el reino de Dios. Y el reino de Dios es la salvación. Y quiero exponer esto, mis hermanos, para que nos demos cuenta que la unidad de la Iglesia la podemos tener con los homosexuales también, pero los homosexuales que entiendan que no son enfermos, que no son una raza aparte, sino que necesitan, como cualquier pecador de esta lista que hemos acabado de leer, necesita la intervención de Dios en su vida para ser transformado. Y esto seguramente muchos de nosotros, de los que estamos aquí, habremos pasado por alguna experiencia de algún amigo, de algún familiar, que bendito sea Dios, ha llegado a entenderlo, se ha convertido al Señor y ahora está esperando este día que esperamos todos, que venga el Señor a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Aleluya. No discriminamos, hermanos. No cerramos la puerta a nadie.
ni a los homosexuales, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los drogadictos. No cerramos la puerta a nadie. Pero invitamos a que tú, si eres homosexual, si eres afeminado, si eres borracho, si eres pecador, abras tú la puerta de tu corazón, que la puerta del corazón se abre por dentro. Eres tú el que tienes que abrir esa puerta, porque la Biblia nos dice que Dios está, Jesús está a la puerta y llama. Aunque Él tiene las llaves de todos los reinos, sin embargo la de tu corazón no la tiene. Por eso viene a la puerta de tu corazón y llama a tu corazón. Y te llama por nombre. Te llama José o Eduardo o Ramón. Te llama por nombre. Y te dice, y si oyeres mi voz y abrieres la puerta, yo entraré a ti y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Aleluya. No importa el pecado que tengas, no importa quién eres, no importa si estás atrapado por los vicios más atroces, no importa, ven a la casa de Dios, ven a la iglesia, porque aquí te predicamos el evangelio transformador que transforma las vidas. Te invitamos a que vengas y aceptes a Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios.